Muy buenos días, amables auditorios. Esperamos que ustedes se encuentren muy bien. En esta mañana, le damos la bienvenida a todos ustedes en su programa Platiquemos. Como ustedes bien saben, nosotros como Asociación Popnog estamos abordando varios temas al aire a través de la radio. Pues hoy, 18 de julio, estamos nuevamente con ustedes para platicar sobre un tema muy importante que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y para esto vienen varias personas conmigo y vamos a tener la oportunidad de presentarnos. Y pues voy a dejar el tiempo a David, que hoy nos está acompañando. Y el tiempo es para él. Muchas gracias, Marcos. Mi nombre es Marcos. También soy parte del equipo de la Asociación Popnog y es un gusto de estar compartiendo este día con ustedes y muchas gracias por el tiempo. Bien, mi nombre es Marcos Ramírez, soy el coordinador del programa Defensa de la Madre Tierra y el Territorio en la Asociación Popnog. Pues ahí estamos trabajando en el área MAM, en el área Huista, y pues la oficina central está en la ciudad capital. Pues como les comentaba, hoy vamos a platicar con todos ustedes sobre el tema, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y más tarde va a estar la otra compañera con nosotros, bueno, ya está con nosotros aquí, pero más tarde vamos a hacer la presentación. El siguiente punto queremos compartir con todos ustedes el significado de este día desde el calendario maya. En el calendario gregoriano hoy estamos 18 de julio de este año 2024. Pues hoy vamos a platicar sobre el significado de este día desde el calendario maya y para esto va a empezar Marco Tulio. Sí, hoy estamos 18 de julio, es un día muy importante para nosotros y para todos los que están sintonizando. Hoy pues tenemos 6 energías según el calendario maya y el animal guardián que nos representa el día de hoy pues es el quej, es el venado, es un venado que nos protege el día de hoy, es el guardián del día. El significado del día pues son los 4 pilares que sostienen la tierra, según nuestros abuelos, nuestros ancestros. La tierra está sobre 4 pilares y esos son los que nos representa el día de hoy, los 4 puntos cardinales que nosotros sabemos, a Cruz Maya, que es el significado del día de hoy. Los 4 caminos son nuestros caminos, tenemos 4 caminos según el calendario maya, y también es la armonía, la mayor fuerza del significado del día de hoy es la armonía, que tenemos que estar en armonía en nuestra casa, en el espacio donde estamos, en el trabajo, y tenemos que estar en armonía porque es el día de hoy, pues es el significado, es el signo del día de hoy, y el guardián que nos protege pues es el venado, y yo creo que todos conocemos el venado. No sé. Muy importante el significado de este día. También representa 4 esquinas de la tierra. Como bien sabemos, de repente algunos de ustedes tienen conocimiento, la primera esquina de la tierra es donde sale el sol, que es el oriente, y donde se va el sol o donde se pone el sol, que es que representa la oscuridad, el descanso. La tercera esquina es el norte, como bien lo sabemos en cuanto al nombre. Es donde viene el aire, la nube, la lluvia. Y la cuarta esquina es el sur, que es donde está el espíritu de las semillas, los conocimientos.
la sabiduría de nuestros abuelos. Bueno, cada esquina tiene su significado también, pero también representa el día de hoy, que es Kej. El nivel de energía que tenemos ahorita es el número 6, 6 Kejs. En algunos días del calendario gregoriano va a marcar 7, 8, 9 hasta 13. 13 ya después se repite nuevamente. ¿Por qué 13? Porque son 13 articulaciones que tiene el cuerpo humano. Entonces eso tiene que ver mucho. Y son 20 energías, 20 nahuales. ¿Por qué 20? Porque tenemos 20 dedos en los pies y 20 dedos en las manos. Entonces ya se hace un total de 20 días y 3 energías que son los que se manejan. Ese es el significado. Bueno, pues podemos hablar un montón sobre este significado de este día, pero ese es como el significado básico de este día, y también representa 4 elementos muy importantes en la cultura maya, que es la tierra, el agua, el aire, que son elementos muy, muy importantes, los 4, y también representa la dualidad, 2 más 2, 4, entonces tiene que ver mucho con la dualidad. Bien, pues vamos a quedarnos aquí y vamos a seguir platicando con ustedes. Ya compartimos el significado de este día desde el calendario maya, que es 6 Kej o 6 Chej. Bien, platiquemos. Esta es la denominación de este programa radial que traemos para todos ustedes. Platiquemos entonces sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. ¿Por qué? ¿Por qué conmemoramos nosotros como pueblos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Tiene una razón del por qué, y nos va a compartir David un poco qué es, por qué se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Muy bien, Marcos, muchas gracias. Sí, precisamente hoy que estaba mencionando sobre la armonía que habla el calendario maya, pero sin embargo, ¿por qué se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Y el motivo, el por qué. Yo creo que muchas de las comunidades anteriormente estaban muy bajo presión en relación a los derechos, mucha discriminación, aunque hoy en día sí, pero por lo mismo se hizo esto. No cabe recalcar que así mismo que el 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del mundo se celebrara el 9 de agosto de cada año. La fecha marca el día de la primera reunión también en 1982 del grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre poblaciones indígenas, de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. En 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó que en 1993, el Año Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, es donde ya se estableció ya directamente un día específico que se celebrara el 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Pero más sin embargo, en este contexto que estamos hoy en día, esto fue creado como para poder defender los derechos de los pueblos indígenas. Pero más sin embargo, muchos hoy en día estamos contradiciendo lo que dice este día importante. Pero más sin embargo, Guatemala es un país multicultural, plurilingüe, por las 22 comunidades lingüísticas que tenemos. Las originales son 22 comunidades lingüísticas reconocidas, Maya Mams, por así. Entonces esto también determina que Guatemala es muy rico en diversidad de culturas, pero más sin embargo, tal vez por el historial de todo
civilización se ha venido que todavía aún existen las migraciones de los pueblos indígenas. Pero más sin embargo, hoy en día tenemos que recalcar también que la juventud de ahora también juega un papel muy importante en las comunidades. Y es por eso que los derechos de los pueblos indígenas es a nivel nacional, internacional. Entonces, por lo mismo que debemos reconocer que los agentes de cambios hoy en día son los jóvenes. Tienen que involucrarse para poder determinar en lo que son las tomas de decisiones. Entonces, por lo mismo que eso fue creado para poder ver desde que nuestros pueblos despertaran en esas incertidumbres que andaban. Pues, sin embargo, hoy en día ya se ha visto jóvenes ya con preparaciones académicas, señoritas, más señoritas con formación académica. Pues eso nos indica que ya nuestro pueblo ya no está en la misma situación de antes, y que tenemos más oportunidades ahora que años anteriores. Pues las mujeres ahora también anteriormente no tenían acceso a educación, pero sin embargo hoy en día tenemos esa posibilidad de conocer a señoritas profesionales, hasta incluso ya en puestos grandísimos, mucho mejores que años. ¿Qué piensa usted de eso, Marcos? Sí, definitivamente, al llegar a la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y justamente va a ser el 9 de agosto, que se conmemora cada año el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y también en Guatemala se conmemora la misma fecha, el 9 de agosto, el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Esto ha sido una lucha de los mismos pueblos indígenas para no ir muy lejos. En Guatemala los pueblos indígenas han sufrido opresión, discriminación, explotación de los pueblos indígenas de la invasión española. Y para no ir más lejos en cuanto el tiempo que ha pasado en el conflicto armado interno en Guatemala, se ha aplicado la técnica de tierra arrasada por parte de algunos gobiernos. Entonces, eso es lo que se ha visto en Guatemala. Muy bien, regresamos nuevamente en nuestra programación Platiquemos, y hoy estamos platicando sobre un tema muy importante, que es sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora cada año el 9 de agosto. Y justo estábamos platicando sobre la participación de los pueblos indígenas en la política. Nos podemos dar cuenta de que nunca hemos visto la participación en el poder de gobierno, pero sí han habido personas indígenas participando en la diputación, como alcaldes en los municipios, y han habido mujeres también indígenas participando en la política, pero no se ha tenido la oportunidad de ver a una persona indígena en el poder, ya en el gobierno. Considero que tiene que ser a través de la participación de todos y todas, que haya unidad a nivel nacional, para que en el sufragio, el día de la votación, podemos aportar nuestro voto a una sola persona. Esto es lo que se ha visto de acuerdo a la realidad que hemos visto en Guatemala, es de que hay muchas organizaciones indígenas, pero estamos dispersas. No hay una unidad para que el poder del sufragio pueda llegar a una sola persona, y que pueda llegar a gobernar como gobierno. Solo hay un ejemplo reciente, tal vez no recientemente, hay en algunos años ya en América Latina,
que es en Bolivia. Entonces ya hay un ejemplo de la lucha de los pueblos indígenas de Sudamérica, y que esto puede ser como un ejemplo aquí en Guatemala, pero es una lucha, tiene que ser un trabajo haciendo incidencia política para que las comunidades puedan ser como conscientes, participar en varios espacios de formación para hacer incidencia política y para llegar a ser conscientes sobre la realidad que pasa en Guatemala. Hablando ya sobre los derechos específicos de los pueblos indígenas, uno de los derechos que puede practicar y que practican en varias comunidades es la autodeterminación, es poder de decisión en las comunidades, y también el autogobierno, es decir, los pueblos indígenas tienen su forma de organizarse, y la decisión se tiene que tomar desde las comunidades indígenas, a través de una asamblea comunitaria, por ejemplo, se toman las decisiones, y pues de acuerdo a sus formas de organización. Ese es en cuanto al derecho de autodeterminación, poder de decisión. Y también ese derecho también se llama derecho de libre determinación, sin que el otro pueblo, por ejemplo, intervenga sobre otro pueblo. Entonces, cada pueblo tiene su propia decisión de tomar decisiones y de tener su propia forma de organización. O sea, otro pueblo también debe de ejercer su derecho, por ejemplo, autodeterminación, su forma de gobernar, de decidir, de organización. Entonces, ¿cómo estas formas de organización puede enlazarse para un fin común, un fin para todos? Y lastimosamente es lo que no hay en Guatemala, cómo estos poderes se entrelazan para un fin común, para un fin para todos, para el beneficio de las comunidades. Y el otro derecho que es netamente de los pueblos indígenas es el derecho de previo información. O sea, hay que informarse, por ejemplo, las empresas deben de informar a las comunidades qué proyecto quiere la comunidad. O sea, si la comunidad dice, mire, no estamos de acuerdo con este proyecto porque en lugar de que nos dé beneficio, nos va a dar contaminación, por ejemplo, contaminación del aire, de la tierra, de los ríos. Entonces, las comunidades tienen ese derecho de informarse, o sea, que el estado de información, qué impacto tiene el proyecto en las comunidades. Y eso es previo de la ejecución de cualquier proyecto que se puede ejecutar en las comunidades. Y el otro derecho es sobre sus territorios, protección de la tierra, protección, defensa de territorio de sus comunidades, y también de preservar los bienes naturales que hay en ese territorio. Pues el territorio es un espacio donde pueden organizarse, donde pueden convivir como comunidad, donde pueden ejercer otros derechos, como el derecho de la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vida. Entonces, todos estos derechos, ellos pueden ejercer dentro de un territorio. Pero considero que el derecho de territorio es importante porque es el espacio
donde puede ejercer otros derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vida y otros sinfín de derechos. El derecho a la organización, el derecho de decidir qué es lo que tiene que hacer una comunidad. Entonces yo creo que eso se tiene que ser respetado por otros pueblos, como el pueblo mestizo, por ejemplo. Y también por el Estado mismo, porque si estamos hablando de 22 pueblos mayas, eso el Estado tiene que garantizar el pleno respeto a estos pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque si decimos que son pueblos, eso quiere decir que tienen su propia forma de organización, tienen su idioma, tienen su indumentaria maya, tienen su forma de educación, tienen su forma de curarse la salud, tienen su forma de tomar decisiones en sus comunidades. Entonces, por eso se le dice pueblo, porque sí, es una estructura milenaria, podríamos decir, que hace muchos años ha existido esa forma de ver las cosas, esa forma de ver el desarrollo de las comunidades. Entonces eso debe ser respetado por el Estado mismo y por otros pueblos. Entonces eso es lo que estamos platicando aquí, derechos específicos de los pueblos indígenas. Entonces no sé si quisieran retroalimentar. Y sí, todo lo que estamos platicando, la ley es clara, la ley internacional de los pueblos indígenas, la ley donde especifica también el derecho al trabajo de los pueblos indígenas, porque antes pues eran esclavos, ahí no se respetaba el horario de trabajo y todo eso, y eso a través de la lucha pues es el resultado de incluir esta ley, una ley internacional que también fue ratificada por Guatemala. Y también pues lo que estamos platicando sobre el derecho consuetudinario, pues en la práctica es muy diferente. A veces no están respetando el derecho consuetudinario, de que la forma en que viven los pueblos indígenas, la forma en que se organizan, la forma en que ellos piensan, la forma en que ellos actúan, pues a veces no son respetadas a veces por el mismo Estado, por el mismo sistema de gobierno, a veces no es tomado en cuenta también. En la práctica, lo que está plasmado en la ley pues está muy bonito, pero en la práctica a veces ya no es practicado. Sí, yo creo que Guatemala siempre ha vivido esos recuerdos y esa mentalidad de que los cambios son solo sueños que no se pueden alcanzar debido a también las secuelas que dejó el cambio climático, el conflicto armado y también el cambio climático que ahorita afecta mucho con nosotros y la vida social que produjo. Pues yo creo que hemos sufrido mucho como pueblos indígenas, pero debemos informarnos. Yo creo que también es uno de los objetivos de este día, conmemorar ese día de los pueblos indígenas y que sepamos que somos un pueblo conformado, que habemos bastantes pueblos en el territorio de Guatemala y que tenemos el poder si nos informamos de todas las leyes. Sí. Vamos a dejar este bloque y vamos a regresar con todos ustedes en un momento. Muy bien, regresamos nuevamente con ustedes en su programación Platiquemos. Es muy interesante platicar sobre los derechos específicos de los pueblos indígenas, pero también no solo podemos platicar por platicar de los derechos, sino que también hay fundamentos legales, como por ejemplo el marco internacional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas.
y pues también el marco nacional, las leyes de Guatemala, que también reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Quiero hacer mención de algunas leyes, por ejemplo, lo que se logró un poco antes sobre la firma de los acuerdos de paz en 1996, que es el acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas en Guatemala, firmado en 1995. ¿Cómo estos derechos que ejercen los pueblos indígenas podemos dar a conocer a través de los medios de comunicación? Ahorita, en la actualidad, existen las redes sociales que nos facilita a través de este medio podemos compartir información sobre nuestros derechos o cómo podemos ejercer nuestros derechos desde nuestras comunidades, dar a conocer. Pues estos son medios que nos sirven para poder transmitir, poder intercambiar información, qué es lo que está pasando en nuestras comunidades, y si vemos alguna amenaza en contra de nuestros derechos, pues podemos ahí compartir por estos medios. Y estos medios de comunicación no son de los indígenas, pero indígenas o otros pueblos podemos aprovechar estos medios. Pero también podemos tener nuestros propios medios de comunicación como pueblos indígenas. En el inciso H de este acuerdo está estipulado o reconoce que los pueblos indígenas pueden tener sus propios medios de comunicación, que son las radios comunitarias. Entonces, este inciso H reconoce este derecho de los pueblos indígenas para dar a conocer los conocimientos verdaderamente de los pueblos indígenas. También tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, que reconoce el derecho de cuidar la tierra, el territorio, los bienes naturales. En la cosmovisión maya, bienes naturales son árboles, agua, tierra, el bosque, los ríos, los lagos, esos son bienes naturales, pero la ley reconoce como recursos naturales. Son términos que podemos manejar nosotros como bienes naturales, porque los bienes son medios que nos sirven para estar bien. Y el término recurso es más de sacar provecho, ganar dinero, ganancia. Y considero que por eso es de que las otras culturas, otros pueblos, considera que el río, los lagos, bosque, es un recurso, pero más se escucha como que es algo que hay que sacar provecho, hay que explotar la tierra. No es así en la cosmovisión maya, es algo que es un bien natural y por lo tanto hay que conservar, hay que cuidar ese bien natural que nos va a servir para nosotros en el presente, pero que también va a servir para la nueva generación en el futuro, en los años que vienen, los nietos, la nueva generación que viene. Tenemos que dejar un futuro mejor, un bien natural para ellos también. Entonces, por eso no se considera como un recurso, sino que se considera como un bien natural. Entonces, en la Constitución Política de la República reconoce estos derechos de los pueblos indígenas en los artículos de 66 al 70, que habla sobre las comunidades indígenas. El marco legal internacional, como ya mencionamos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, también reconoce los derechos de la libre determinación, o sea, decidir, que los pueblos deciden solos.
no depender de nadie, pero la realidad no pasa eso, sino que también el Estado de un país decide sobre los pueblos indígenas, pero no debería de ser así. Los propios pueblos indígenas pueden decidir, pueden gobernarse. El derecho a la igualdad, todos somos iguales, hombres y mujeres. El derecho a la no discriminación, el derecho a la integridad cultural, el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales. Como les comentaba, las leyes reconocen como recursos naturales. Derecho al autogobierno, como les comentaba, y el derecho a la autonomía, la decisión de los pueblos sobre su desarrollo, sobre sus comunidades, el derecho al consentimiento previo. Se tienen que preguntar qué proyectos necesitan trabajar con nosotros o qué tipo de proyecto queremos que se trabaje en nuestras comunidades. La libertad de ser informado por cualquier situación. Ese es lo que reconoce la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También existe otra normativa legal internacional, que es el convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que es el número 169, que también reconoce el derecho al territorio, derecho a la consulta. Como les comentaba, vamos a reforzar, retroalimentar lo que es la participación política de los pueblos indígenas, y voy a dejar el tiempo a Marco Tulio para que nos platique. Sí, bueno, la participación directa del pueblo indígena en la política, cuando hablamos de la política partidista, hay dos momentos, o también hay dos momentos donde el pueblo indígena pues participa, pero también está como representando. Son dos cosas diferentes, la participación y la representación en la política. La participación, pues yo creo que eso sí siempre ha sido la participación de los pueblos indígenas, de ser votantes en las campañas electorales. Siempre los pueblos indígenas pues solo van y votan. En cambio la representación pues es muy poco. Hemos visto actualmente pues no tenemos tantos representantes que es directamente de los pueblos indígenas en cada espacio de toma de decisiones, y eso es lo que es un reto para los pueblos indígenas, de ser representantes, no como participantes, porque representantes, cuando usted está en el espacio, usted toma las decisiones y usted puede hacer el bien a su pueblo. En cambio, cuando solo es participante, pues al final de cuentas a veces las personas que llegan al poder pues, ya no responden los intereses del pueblo, sino que responden más los intereses individuales. Y eso es lo que hemos visto ya en las campañas políticas, y de que hay algunos representantes de los pueblos indígenas que representan en los partidos políticos, en los espacios de toma de decisiones, pero a veces también la representación a veces no es legítima. Aparte de ser representante, también tiene que ser legítimo, para que toda esa lucha que llevan nuestros abuelos ya muy atrás, ya llevan años de estar luchando para que sea reconocido nuestros pueblos indígenas, pues eso también, llegar en el poder pues también es una lucha, es un reto también, y que sea una representación legítima de los pueblos para llegar en el Congreso, para llegar en cualquier espacio de toma de decisiones.
¿ya? Y para que sean tomados en cuenta todos por igual, así como platicamos hace rato, pues los derechos humanos no distinguen, pero a veces hemos visto en la participación política, a veces hay distinción de etnias, de grupos, a veces solo es tomar en cuenta algún sector y no es tomar en cuenta los pueblos indígenas. Y ese es un reto que tenemos como pueblos indígenas de participar y también ser representante, una representación digna y que sea legítima en un partido político. Y no sé qué comentario tienen ustedes. Considero que es muy importante entender dos términos. En representación quiere decir que yo no vengo en representación personal, yo mismo, para un beneficio personal, sino que vengo en representación de comunidad. Eso quiere decir que no tengo que decidir yo solo, sino que tengo que respetar la decisión de mi comunidad. Voy en representación de mi comunidad. Y participación, es decir, solo voy a comentar, solo voy a participar, pero yo no puedo representar, no tengo representación de la comunidad. Entonces, si yo soy como un representante, quiere decir que tengo que respetar la decisión de mi comunidad, y eso es lo que no hay en varios de los espacios que hay participación política. Entonces, muchísimas gracias, Marco Tulio, y también agradecer el espacio a los oyentes, a los auditorios que nos están escuchando. Pues muchísimas gracias por seguir a través de este medio. Y voy a dejar el tiempo a Magali para que nos haga un resumen de todo lo que platicamos. Gracias, Marcos. Sí, como comentaban ustedes, es un gran reto en Guatemala. Sí, últimamente hemos tenido mayor participación, porque antes creo que solo hombres votaban, pero ahora también las mujeres, pues nos falta un poquito más de esa representatividad. Bueno, el tiempo es muy corto, entonces ahorita vamos a hacer un breve resumen en Bukti, aprovechando que estamos en el área oísta, que nosotros dominamos este idioma, para que también nuestros abuelos entiendan un poquito más. Mamimia, entonces, de donde Haití, donde hay guaje, che, en calendario maya, chalvia, Juan Camín, donde el calendario gregoriano hay un final, 18 de julio, capítulo 24. Del final, Chonzotel viva y luego hay Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Colati mató hay niños de joda para destruir Calmocer, Iván Rochagati, es que había bueno, Mamin Miai, con Anigentes de Yetiu, Shea Benin Hair, Tinan, Ionet Haiti, Shkonati, un Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Jota, Tato, el 9 de agosto, y un Nabil, ya, bueno, hay un documento agosto. Entonces irán con Anibati que hay con derecho y o paso de Chalebiati, Fonso te lo llevan y de Chalebiati leal y cierta gente, bueno, hay que respetar Estado y viste como digan como hay Urshati, hay especie. Y acá hay un Chinaputi, hay Pukti, hay Mam, hay Chu, ya, bueno, Chu Halni, Fiani Maniloya, Nan, Macha con Inan, ya con la de Tato,
Sinan con la timone aicto. Sinan cuchuco tango imone programa dish o al yo que sea que te chala y con le corra chonzo de lo imone. Bueno, agradecemos a todos los oyentes, nos despedimos de este programa. Le dejo también la palabra a Marcos también o a los compañeros para despedirse. Muchísimas gracias, Magali, por el espacio y por la traducción. Me despido de ustedes. Mi nombre es Marcos Ramírez. Pues fue un gusto estar con ustedes platicando. Muchas gracias por el tiempo, a todos los que escucharon por este medio. Gracias por el espacio.